Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy vamos a hablar del piloto de Planetrónica, una animación indie que me encontré prácticamente por casualidad y debo decir que me sorprendió bastante. La historia sigue a Butterfly y Freestar, dos personajes dentro de un universo espacial lleno de colores, energía y caos, donde incluso algo tan simple como un partido puede convertirse en una situación completamente absurda. Pero siendo honesta, la historia en este piloto no busca contarte algo súper profundo ni darte un lore gigantesco desde el minuto 1. Más bien funciona como una carta de presentación, mostrarte el tono de la serie, la personalidad de sus personajes, su humor y sobre todo su identidad. Y justamente de eso quiero hablar hoy, porque Planetrónica tiene cosas muy buenas, pero también decisiones creativas que hacen que no sea una serie para todo el mundo. El episodio es bastante rápido, incluso para ser un piloto, todo sucede con muy poco tiempo para respirar entre escenas, lo que hace que la experiencia se sienta energética, a la vez algo saturada. No es necesariamente algo malo, pero sí puede afectar la claridad del guión si alguien espera una narrativa más pausada o estructurada. En cuanto al guión, no es particularmente complejo. Es un guión funcional, cumple su trabajo de presentar personajes, tono y universo, pero no se apoya tanto en la profundidad narrativa como en la ejecución visual y el humor. Y hablando del humor, y aquí es algo clave. Sí, me reí en varias partes. El piloto utiliza una comedia muy específica basada en el humor con el que crecimos muchos millennials. Chistes rápidos, algo absurdos, con timing irregulares y esa vibra caótica de la animación de los 2000. Para entender Planetrónica también hay que entender el contexto de sus creadores. Este tipo de proyectos indie nace de personas que crecieron con la animación de los 2000 y principios de los 2010. Eso se nota en cada decisión estética, el ritmo acelerado, la expresividad exagerada, el humor caótico y una libertad creativa que recuerda mucho a esa época donde la animación era más experimental, menos rígida y más dispuesta a arriesgarse visualmente. Si hay algo que realmente destaca en Planetrónica es su identidad visual y su mundo. Los colores, la vibra, el diseño. Todo está construido de una forma muy intencional. Hay una sensación constante de estar entrando en un universo que no intenta parecer realista o moderno, en el sentido actual, sino más bien en uno más libre, más creativo y casi caótico en el buen sentido. Y eso conecta directamente con una época muy específica de la animación, cuando existía más experimentación, más riesgo visual y menos miedo a no encajar. Ese tipo de libertad creativa hoy en día es más difícil de encontrar. No es que no exista series buenas actualmente, claro que las hay. Incluso en el anime y en la animación occidental hay proyectos sólidos, pero muchas veces se siente que hay una búsqueda de ser muy correctos, muy amplios para diferentes generaciones y muy medidos. Y en ese proceso se pierde parte de esa sensación de algo impredecible o realmente marcado. Y aunque Planetrónica no es necesariamente una obra que rompa con todo eso a nivel narrativo, sí conserva algo importante, una libertad estética y de tono que se siente diferente. Y eso es lo que lo hace interesante. Aún así, el punto clave sigue siendo el mismo. Es un proyecto muy de nicho. Está construido desde códigos culturales muy específicos. Para alguien que creció con este tipo de animación, el piloto puede sentirse familiar, divertido e incluso nostálgico. Pero para generaciones más jóvenes, ese mismo estilo puede sentirse más caótico o menos estructurado emocionalmente, porque no tiene el mismo contexto cultural para interpretar el humor y el ritmo. Y es ahí el riesgo. No es un problema de calidad, sino de conexión.
Pentatonic tiene identidad, energía y un mundo visualmente muy atractivo, lo cual es su mayor fortaleza. No está en la complejidad del guión, sino en la experiencia estética y en la libertad creativa que transmite. Puede sentirse rápido, caótico o simple en su estructura, pero eso está directamente ligado a su intención creativa y al contexto de sus creadores. La verdadera pregunta no es si el piloto es bueno o malo, sino si esa identidad nostálgica y caótica podrá sostenerse cuando la historia empieza a crecer más allá del homenaje estilístico. Y si hay algo que se ha perdido con internet, es la forma en la que hoy se juzga el arte. Muchas veces ya no se analiza la intención o la creatividad detrás de una obra, sino el estilo de dibujo. Si no es perfecto o no encaja con una estética estándar, automáticamente se descarta. Y eso se vuelve aún más evidente en un contexto donde la IA también empieza a generar imágenes muy pulidas, muy bonitas, a veces sin esa sensación de vida o identidad detrás. Por eso, ese tipo de animación indie sigue siendo importante, porque recuerda algo que se está volviendo raro: la experimentación, esa libertad de probar estilos, de arriesgar visualmente y de no encajar en un molde fijo. Pentatonic en ese sentido no se siente como una serie perfecta, pero sí como una serie con intención, y eso ya es valioso. Te puede gustar más o menos su ritmo o su humor, pero es difícil negar que todavía conserva algo que muchas producciones actuales han ido perdiendo: personalidad. Muchas gracias por ver el video. Sé que he tenido otros videos pendientes, pero esta serie realmente me gustó y sentí que valía la pena hablar de ella. Y antes de irme, no olvides que también tengo un manga llamado Psycho Distortion, disponible en Manga Plus Creator. Gracias por el apoyo y recuerden, lo que realmente hace a un gran artista no es seguir una fórmula, sino atreverse a experimentar. Y antes de irme, y casi se me olvida, no se vayan todavía. Si llegaron hasta aquí, quería preguntarles algo. ¿Les gustaría que haga más videos de este tipo? Hablando de series hindi, animación o incluso mangas que encuentre por ahí. Pueden decírmelo en los comentarios. Y si tienes alguna recomendación o especificación, también las estaré leyendo. Bye.